damos inicio al primer seminario permanente de pedagogía y el tercer encuentro de socialización de los proyectos pedagógicos investigativos, reflexiones pedagógicas desde las prácticas interdisciplinares, desde las dinámicas actuales. Este es un espacio de formación continua, donde los estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto semestre se encuentran realizando sus microprácticas, respondiendo a las preguntas orientadoras que se encuentran allí. Agradecemos a todos por estar vinculados el día de hoy a la conferencia brindada para ustedes y doy paso a la doctora Nubielena Pineda de Cuadros, quien dará inicio y apertura del evento del día de hoy. Muchas gracias, profesora Catalina, y al equipo de profesores del área de pedagogía que estuvimos al tanto de la organización del evento. Damos un cordial saludo de bienvenida al profesor Alex, que está desde México y que nos acompaña el día de hoy. Esta conferencia va a ser el inicio de un proceso pedagógico, académico e investigativo y de socialización con los docentes del área de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación y nuestros invitados todos, con los estudiantes, en favor de adelantar algunas actividades académicas para que al finalizar nuestro semestre, nuestros estudiantes de la licenciatura en Educación Básica Primaria y de la licenciatura en Educación Básica con énfasis puedan acompañarnos y puedan participar, y que sea la oportunidad para que esta programación de estas conferencias nos ayude a profundizar sobre los temas del área de pedagogía. Bienvenido, profesor Alex, gracias al equipo de pedagogía de los profesores de nuestra licenciatura, organizadores del evento, y a todos quienes acompañan. Entonces damos apertura a la conferencia y estamos atentos a sus indicaciones. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues primero que todo agradezco a todos, a todo el equipo de organizadores, pues al señor rector, ingeniero Oscar Hernán Ramírez, al vicerrector Manuel Humberto Restrepo, al decano de la Facultad de Estudios a Distancia, el ingeniero Ariel Adolfo Rodríguez, la directora de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación, profesora Nubia Pineda de Cuadros, y bueno, evidentemente también a un gran amigo que ya por casi 10 años, si no es que estoy mal, una intensa admiración, respeto y afecto inmenso por el profesor César. Pues nada, esta vinculación que hemos tenido de manera académica nos ha llevado a colaborar en distintos momentos y aportarnos a cada uno pues las ideas que dentro de nuestros entornos o contextos nos han permitido pues enriquecer las realidades que cada uno tiene en su ámbito pedagógico. Pues nada, muchas gracias por la invitación y pues vamos a entrar en materia, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos. Definitivamente no es una metodología que emerja de la nada, es una metodología que surge por ahí de los años 80 y realmente parte de la escuela de medicina, ¿ok? De distintos rubros de la escuela de medicina. Entonces, en algún punto se toma la metodología utilizada para entender cómo se dan las prácticas educativas. Y en primera instancia, tenemos que pensar que la educación tradicional en la que nos hemos centrado como profesores, donde el profesor toma este papel primordial y se empieza a platicar y hablar y hablar, bueno, ha mutado un poco y se requiere un cambio de paradigma, con estas palabras rimbombantes que de repente nos aturden dentro de nuestra práctica pedagógica, ¿no? Pero sí, hay un cambio de paradigma y entonces se demanda una nueva intención en el ambiente pedagógico. Esta intención va enfocada a, más que a resolver los problemas, busca preguntarse cuál es el problema y cuáles son las acciones que debemos realizar. Entonces, en este sentido, el aprendizaje basado en proyectos no es la panacea de todos los males, ¿ok? Es una metodología independiente que se nutre de las realidades o contextos donde interactúan los estudiantes. Así que, de manera general, pues este sería como que el preámbulo sobre el cual se basa esta metodología. Me voy a permitir compartir, es una presentación sumamente breve porque me gusta más que nada platicar pues más o menos lo que hacemos con esta metodología aquí.
¿Y de qué manera? Pues nos ha servido para fundamentar distintos momentos o circunstancias que tienen que ver con la educación. Entonces, maestra o maestro César, me informa si ya puede ver la presentación. Sí, 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 mi omitar ahí está proyectándose. Excelente. Bueno, pues más allá de los títulos rimbombantes que, bueno, a todos nos emocionan en algún momento, pero bueno, para un servidor no son tan importantes, pasamos a lo principal. El aprendizaje basado en proyectos. Por sus siglas en inglés, Project Based Learning, pues se sustenta en esta práctica de entender que el estudiante tiene que concebir que su realidad como estudiante no se aleja de su realidad como ser social. Es decir, el estudiante tiene que estar consciente de las circunstancias que de algún modo los rodean, ¿ok? Y en este sentido, los profesores, sobre todo en educación básica, tenemos la oportunidad de generar estos escenarios reales de aprendizaje. Y hablando de estos conceptos de escenarios reales de aprendizaje, tenemos que regresar a la idea principal. ¿Cuál es el objetivo o fin último de la educación? Dependiendo de cuál sea nuestra mentalidad pedagógica, al final de cuentas, siempre buscamos que el individuo se pueda desarrollar en sociedad. Y en sociedad, cuando deambulamos en este mundo, pues no es como que realicemos acciones que no estén integradas. Todas nuestras acciones están vinculadas tanto a nuestros entornos, nuestras realidades en la casa, con nuestras respectivas parejas, evidentemente con nuestros entornos laborales. Y entonces, esta metodología dice, bueno, el mundo no se divide por asignaturas. Uno vive este mundo de manera tal que le permite actuar o responder tomando en cuenta lo que traes como conocimiento para interactuar con tu realidad y aportar una posible solución. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos le brinda a los estudiantes esta oportunidad de conocer su entorno, razonar sobre su entorno, criticar las circunstancias de su entorno y entonces aportar una propuesta de solución en donde a través de sus asignaturas va a intentar resolver, brindar propuestas de solución, estrategias de acción y sobre todo participar activamente con los miembros de su sociedad. En educación básica se busca que el estudiante pueda desenvolverse en sociedad de manera óptima, ¿ok? Es así que esta metodología pues se convierte al estudiante en protagonista del acto educativo. Y entonces aprenderá no solo habilidades, actitudes, la formación de valores, sumamente importante. Esta metodología conlleva pensar en que en este todo o grupo que nos relacionamos, tenemos que ser inclusivos con las realidades que a cada uno nos definen, las virtudes, defectos, bondades que tenemos como estudiantes o como seres humanos. Entonces, de manera concreta, generamos una pregunta que debe presionar mentalmente al estudiante para generar una respuesta de solución a una situación dada, ¿ok? Esta metodología busca normalmente que el estudiante sea creativo, que se divierta, que incluso el profesor sea parte de este equipo de interacción. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se escucha Claro. perfecto. Sí. Perfecto. Hay que entender que en la variabilidad de estudiantes que tenemos, todos aprenden a su propio ritmo, incluso en licenciatura. Ustedes se darán cuenta que tenemos estudiantes que les cuesta mucho más trabajo la lectura o que les cuesta mucho más trabajo la redacción. Lo mismo pasa en educación básica. Entonces, entender que todos los estudiantes conllevan diferencias de atención y de adquisición del conocimiento, nos implica generar grupos de trabajo en donde incluso estas diferencias sean parte del desarrollo de los proyectos. ¿Y a qué vamos con proyectos? Por ejemplo, aquí en Yucatán, bueno, en este momento, se está desarrollando una iniciativa denominada Somos el Cambio. A través de esta iniciativa se invita a los estudiantes a participar a través de microproyectos que, bueno,
Les llamamos microproyectos, pero en realidad estos pequeños pasitos luego se vuelven en cosas gigantescas. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos una comunidad que se llama Tecash. Es una comunidad, pues, rural, llamémoslo así. Y entonces, los chicos se dan cuenta que esta comunidad tiene grandes potencialidades, por ejemplo, para el turismo. Y entonces, estos proyectos o esta metodología se ha utilizado con estudiantes de educación básica que están en extraedad. Extraedad son estos chicos que no están en el grado, pues, normal en el que deberían estar. Por ejemplo, estudiantes que deberían estar en tercer grado, pero que tienen, no sé, 10, 11 años, ¿no? Por circunstancias X, Y o Z, no están en el grado que les debe corresponder y son más grandes que los demás alumnos. Entonces, se toma a estos alumnos justo para hacerlos parte de la dinámica escolar y que ellos sean como líderes de esta metodología. Entonces, estos estudiantes analizan la realidad social que define a su entorno. Y este grupo de estudiantes, pensemos en 6 alumnos, reconocen que la ciudad de Tecash, por llamarlo de una manera, pues tiene muchas bondades para el turismo. Y deciden ellos ser los promotores del turismo. Y entonces, aquí empieza la parte de interacción con el aprendizaje basado en proyectos. El profesor que funge como guía desarrolla escenarios o espacios donde las asignaturas curriculares que ya están establecidas nutren el proyecto que están creando los alumnos, desde la planeación, los costos, donde se van vinculando las matemáticas, el análisis del entorno, ciencias naturales, por decir algo. A través de todas estas asignaturas intentan darle forma al proyecto con el cual van a actuar estos estudiantes. En consecuencia, tenemos estudiantes que son críticos de su realidad, analíticos, juiciosos y además proactivos. Sumado a esto empieza esta explosión de creatividad, de qué manera pueden aportar para brindar una solución o muchas soluciones al problema o situación que se dé en la ciudad. Entonces, estos alumnos tienen a bien organizarse para generar una planeación en donde asuman responsabilidades. Y entonces el profesor funge como guía y como vigilante del proceso u orientador de este proceso. Es así que los estudiantes son quienes van creando las estrategias por medio de las cuales van a interactuar con su realidad. Y así deciden que requieren el trabajo del alcalde, por llamar de alguna manera. No sé cómo se llame ahí la persona que es responsable de un ayuntamiento como tal. Si me pueden ayudar. El Sí, alcalde. alcalde. Sí, igual, alcalde. Oh, correcto. Bueno, entonces deciden si el alcalde les va a apoyar en este proyecto. Y estamos hablando de chicos máximo 12, 13 años, ¿no? Entonces, vamos, se ha hecho el ejercicio con estos chicos de extra edad, pero el aprendizaje basado en proyectos incluso se puede utilizar desde la educación preescolar. Es decir, por ejemplo, ahora en tiempos de contingencia, pues a todos nos impactó esta manera en la que teníamos que relacionarnos pues con las tecnologías y cómo generar prácticas educativas que fueran gratificantes para los alumnos, ¿no? Entonces, pensando en el ambiente preescolar, es generar actividades con los recursos que hay en casa. Entonces, el proyecto es destacar qué elementos de tu casa te pueden servir para aprender. Por ejemplo, si pasamos a educación primaria como tal, pues entonces empiezan a desarrollarse microproyectos. Por ejemplo, aquí en Yucatán somos una zona de grandes cenotes. Y entonces se plantea una pregunta. Imagínense que tenemos una comunidad donde a escasos 500 metros tenemos estos cenotes, estas formaciones rocosas que resguardan agua y que además tienen una vinculación pues con nuestros ancestros mayas, hay como que un fervor al cuidado de estas áreas naturales, ¿no? Entonces le pregunta al alumno, bueno, ¿qué te parece que podríamos hacer con los cenotes? Imagínense los chicos de educación básica. Entonces hay respuestas múltiples. El ejercicio se encamina más en generar la respuesta concreta que permita que el estudiante aporte ideas que nutran su actividad académica. Entonces le podemos preguntar, oye, ¿qué te parece la limpieza de los cenotes? No, pues es que hay cenotes que están muy sucios. Bueno, ¿y tú qué podrías hacer? Con tu edad, con tus recursos, ¿qué podrías hacer?
No, pues yo le podría decir a mi papá que podemos organizarnos para limpiar. Ok, perfecto. Y además, ¿qué requieres? Entonces, más que las respuestas partan del docente, parten del alumno. El docente, la responsabilidad recae en generar estas preguntas orientadoras, que dentro del concepto de ABP así son, preguntas orientadoras, que permitan que el estudiante vaya a través de este proceso de mayéutica y dialéctica, generando ideas que respondan a la realidad que los circunda. Entonces, se le dice a los alumnos, bueno, ¿qué podemos hacer como grupo para la limpieza de estos cenotes? ¿No? Entonces, todos aportan sus ideas. Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, los mismos alumnos dicen, bueno, maestro, podemos empezar la siguiente semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los alumnos van indicando los pasos y como dice aquí, todos van aprendiendo a su propio ritmo y todos van construyendo el conocimiento unos con otros. El proyecto siempre va a iniciar con una pregunta generadora. Bueno, entonces hemos dicho que el protagonista ahora es el alumno, pero esto no es algo nuevo, eso lo hemos visto ya desde hace, ¿qué? 20, 30 años. El protagonismo del alumno ya tiene muchísimo tiempo, partiendo de las ideas constructivistas y de la visión que tenía Dewey, de esta escuela activa y de esta acción constante de aprendizaje en el que el alumno pues toma las riendas de su aprendizaje, ¿no? Entonces, ellos analizan esta problemática real. Ojo, lo importante es que no sea jugar a resolver un problema, sea resolver un problema real, que ese es el punto importante del aprendizaje basado en proyectos. No es crear una situación ficticia, es darles la situación real para que ellos, a través de las asignaturas que van llevando, que están establecidas dentro de la currícula escolar, bueno, vayan aportando posibles soluciones para solventar, recurrir a otros apoyos para mejorar la situación, aportar posibles maneras de interactuar con la realidad y sobre todo fortalecer la comunicación entre compañeros, alumnos con docentes y alumnos con padres de familia y comunidad que los rodea. Entonces, aquí lo importante es, ¿perdón? Qué lindo. ¿Qué otro color vas a utilizar? Entonces, en ese sentido, el estudiante toma las riendas de su aprendizaje y es apoyado de manera constante con el profesor. Aquí es importantísimo que las autoridades pues brinden estos espacios. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero de repente tenemos escuelas de educación básica donde a veces los directores o directivos o autoridades no se suban a estas ideas un tanto innovadoras, ¿no? Como que estamos regidos con el cumplimiento que tenemos que tener con las secretarías de educación o con el Ministerio de Educación, creo que ahí es Ministerio de Educación. Entonces, busca esta metodología apertura, flexibilidad y entendimiento, que todo esto que hacemos de manera tradicional, por supuesto que ha tenido éxito, pero tenemos que dar un paso a la actualización de nuestro quehacer docente, ¿ok? Y en esta actualización es importante que directivos, profesores y padres de familia estemos en la misma sintonía de entender que brindar un espacio de aprendizaje implica generar circunstancias óptimas para que el alumno actúe con su entorno y no limitar estas circunstancias. Entonces, volviendo al punto aquí en la diapositiva, en primer lugar, los alumnos se plantean qué saben sobre el problema. Volviendo al punto de los cenotes, ¿qué sabemos de los cenotes? Y entonces, ahora, ¿qué necesito saber para entender la problemática que se da con los cenotes? O llamémosle la basura, por ejemplo, ¿no? Otras circunstancias que se pueden dar en educación básica. Hay múltiples maneras de acercarse a la realidad y múltiples realidades como tipos de mentalidades que existen en el mundo. Hemos tenido alumnos que desean hacer proyectos para favorecer alumnos que están en situación económica vulnerable, alumnos que han creado proyectos para apoyar a sus compañeros que están en una situación familiar complicada, alumnos de educación básica, muy chiquillos, que generan proyectos y estrategias para apoyar, por ejemplo, a gente de la tercera edad, ¿ok? Incluso para realizar mejoras dentro de las instituciones escolares, ¿ok? Entonces,
Cuando hay la intención por parte del alumno y además están apoyados por los padres de familia, se logra el éxito de estos proyectos, ¿ok? Porque el problema es real y entonces asumen que la institución pues es esta fuente de verdad, de solución, de responsabilidad. Hay una manera de apropiarse de estas instituciones por parte de las familias y entonces colaboran de manera activa con sus hijos para brindar soluciones que permitan, pues uno, la integración social, dos, la generación de espacios lúdicos y de aprendizaje, y tres, el aportar ideas de manera constante para brindar una óptima dinámica o ambientes cooperativos. Los estudiantes investigan y llevan a cabo de forma más o menos autónoma las actividades que necesitan para resolver la situación problemática. Entonces, aquí sí, ¿cuál es el rol del docente de todo esto? Pues uno, el docente tiene que estar perfectamente informado de cómo llevar a cabo la metodología. Eso es como que crucial. Dos, el docente también asume que muchos de los aprendizajes o conocimientos que va a escuchar en el aula, a lo mejor son contrarios a lo que pensamos como docentes, ¿no? Y dentro de nuestro ego docente, a veces nos es complicado entender o aceptar que el alumno a lo mejor tiene más información que yo. Y en educación básica, pues los niños están plagados de curiosidad y de intención de apoyar, de ayudar, sobre todo de desenvolverse de manera activa. De estos grupos que interactúan con el aprendizaje basado en proyectos, salen grandes líderes. Y entonces hay que favorecer el liderazgo. Y ese es un punto que tiene que entender el docente. No es que perdamos la autoridad como profesores, es que acompañamos y cedemos una parte de esta autoridad en beneficio de la autonomía del estudiante y sobre todo permitiendo que ellos aporten conocimientos, saberes, que traigan los saberes que hay desde casa y nosotros como docentes tenemos que orientar. ¿Es una chamba o un trabajo sumamente complejo para el docente? Por supuesto que sí, pero bueno, ustedes saben que en esta época de confinamiento creo que hemos trabajado mucho más de lo que antes lo hacíamos. Y algo similar sucede con estos aprendizajes basados en proyectos, sobre todo porque el docente tiene que estar vigilando de manera constante las acciones que realizan sus alumnos. Entonces, tiene que estar pendiente, siempre tiene que estar pendiente de lo que están haciendo y además generar estos espacios de comunicación asertiva. ¿Qué quiero decir con esto? El docente tiene que, más que bajarse al nivel de los alumnos, que no es una conceptualización que a mí me parezca correcta, el docente tiene que sumarse a las charlas de los alumnos y entender cómo se ve el mundo desde la visión del estudiante. Hay aprendizajes y hay elementos dentro de la currícula escolar que a veces no son tan interesantes o importantes para el alumno porque no le aportan nada en su entorno o realidad social, ¿ok? Y entonces tenemos que ver de qué manera le brindo un aprendizaje, ya sea de ciencias naturales, sociales, gramática, matemáticas, que le permitan resolver circunstancias reales de su entorno. En la medida que el alumno sepa que aprender A más B le ayuda a resolver los problemas que puede tener en la tiendita de la esquina, va a tener una importancia ese aprendizaje y en consecuencia llegamos al corazón del saber. Entonces, sí tenemos que tener esta misión sumamente enraizada de entender cómo ve el mundo mi estudiante de educación básica. Y sobre todo, estas distintas aristas que se pueden generar de atender un mismo problema. Cada niño tiene una manera muy distinta y creativa de entender cómo se da la realidad social donde deambula, ¿no? Y entonces, tengo que escuchar. El mejor docente que colabora en el aprendizaje basado en proyectos es el docente que escucha. No el docente que, como su servidor en este momento, como merolico solo habla, ¿no? El docente que escucha. Y entonces es aterrizar y decir, bueno, ¿ustedes qué propuesta traen? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Y cómo yo, docente, les ayudo? No, maestro, pues es que no sabemos cómo resolver el problema de la basura. Fíjense que les voy a mostrar lo que hacen tales personas, ¿no? Entonces el alumno empieza a entender distintas maneras de afrontar el problema para tomar sus propias decisiones. Aquí es importante esto. El alumno toma decisiones sobre la situación en la que quiere interactuar.
¿Ok? Les decía, bueno, aquí, más que dar respuestas por parte del docente, nos debemos enfrentar a esta idea de generar las preguntas correctas para atender las realidades pues, que circundan a nuestros alumnos. Al final, estos procesos de planeación, desarrollo del proyecto, actividades donde se interactúan los papás, o sea, todas estas múltiples etapas del el sentir la actividad, ¿no? El imaginar cómo puedo resolver la actividad, ¿ok? El actuar con la actividad o con la realidad y entonces informar o difundir mi logro. Todo esto conlleva a presentar un proyecto. Pero no es la presentación que hacemos como la exposición, ¿no? O sea, investigamos sobre este tema y descubrimos que los cenotes, no, es investigamos sobre este tema o sobre esta situación que me rodea y además hicimos esto para intentar solucionar o minimizar el daño que está ocasionando tal problema. Ojo, el aprendizaje basado en proyectos no significa que solo se atienden situaciones negativas. Incluso el aprendizaje basado en proyectos busca atender situaciones de interés. Pueden ser negativas, pueden ser necesidades educativas. Por ejemplo, hay alumnos que se dan cuenta que su escuelita no tiene un patio de juegos, porque existen escuelitas que no tienen patios de juegos. Esa es una realidad. Existen escuelitas, no sé si en Colombia estamos en la misma situación que en México, que la carencia educativa y pues el recurso, pues no ha llegado a muchas escuelas, y entonces tenemos escuelas con palitos y palmas. Entonces el alumno está consciente de esa realidad y busca intentar resolver esta situación. Así que actúa junto con la comunidad para darle un mejor espacio pues a sus actividades escolares. Entonces, ojo, estos proyectos que se realizan siempre tienen que finalizar con una difusión del logro del alumno viniendo del alumno, donde el equipo o los múltiples equipos se presentan y dicen, bueno, nosotros quisimos atender el problema de la basura. Y para atender el problema de la basura hicimos esta investigación. Además, desarrollamos actividad 1, 2 y 3 para resolver el problema de la basura. En la actividad 1 colaboraron nuestros papás. En la actividad 2 colaboraron los profesores. Y en la actividad 3 invitamos a toda la comunidad. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, antes de iniciar el proyecto, nuestra calle estaba sumamente sucia, pero ahora los papás y los demás alumnos aquí hubo un proyecto que era como policías de la salud, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los estudiantes, los que vivían enfrente de las escuelas, vigilaban que nadie tirara basura. Entonces, se volvió un proyecto exitoso porque empezaron a patrullar las áreas aledañas a las escuelas. Entonces, ya todos los alumnos querían ser parte de esta patrulla y se mandaron a hacer las playeras y esta parte de identidad. Esto es lo que nutre los proyectos, el ponerse la camiseta para entender que somos parte de un equipo y de una realidad donde las asignaturas que tenemos en el aula deben permitir solucionar problemas, solucionar circunstancias que nos afecten, atender necesidades, tener la óptica para reconocer cuándo algo necesita nuestra atención y entonces aportar soluciones. ¿Cómo se realiza la evaluación? En estos aprendizajes basados en proyectos y en general en estos proyectos, la evaluación no es un examen. Creo que la mayoría de las instituciones estamos de repente pues obligados a realizar un examen en papel donde tengamos una evidencia pues tangible del aprendizaje, pero en un formato, ¿no? Y aquí es mucho más compleja la evaluación porque evaluamos desde cómo se comunican los alumnos, a lo mejor tenemos una rúbrica para esto o una lista de cotejo. También evaluamos cómo interactúan con la comunidad, cómo realizan la investigación, y ahí checamos ortografía, todas las cuestiones gramaticales, cómo evalúan los costos que le llevó, llámese días, llámese dinero, el poco o mucho dinero que puedan necesitar, ¿no? Entonces, la evaluación es una evaluación 360 porque tomamos en cuenta muchísimos aspectos y es una evaluación constante desde que inicia la formación del proyecto hasta que culmina. Entonces, esa es la parte compleja de esta metodología. No es sencilla, pero es sumamente rica. Ahora, un punto importante es tomar la opinión del alumno
como evaluación de sí mismo. Es decir, tenemos que buscar que el alumno diga o exprese cómo se ha sentido al participar en el proyecto. Y la realidad, hoy la investigación que hemos hecho pues con esos aprendizajes basados en proyectos es que el alumno es el que sale mucho más emocionado, empoderado, esta palabra tan popular en los últimos tiempos, es así. El alumno sale empoderado porque se siente con la potestad de brindar soluciones y atención pues, a las necesidades que ha considerado pertinentes. Entonces, es importante que los alumnos dialoguen y digan, bueno, yo la verdad no participé tan activamente en el proyecto, o yo sí pude hacerlo, o yo quería, pero no pude. O sea, este análisis es importante porque, ojo, favorecemos la comunicación y además permitimos que el diálogo se dé en el mismo nivel. Entonces, aquí la función del docente es entender esta disertación que se da entre alumnos desde educación básica. ¿Ok? Obvio, este aprendizaje basado en proyectos pueden traslaparse a otros niveles y siempre tienen niveles de logros sumamente ricos y obviamente resultados mucho más impactantes. En general, estos aprendizajes basados en proyectos aumentan la motivación de los alumnos. Uno, porque son líderes, son activos, ellos se sienten con la potestad de enseñar a sus demás compañeros, son autónomos y se favorecen muchísimas habilidades que demandan esta independencia o autonomía. Se fomenta el espíritu crítico, también habilidades y competencias como la colaboración, la comunicación, la toma de decisiones y la gestión del tiempo. Se promueve la creatividad, se integra el aprendizaje con el mundo real, se atiende a la diversidad, que es importantísimo entender que los alumnos no todos son igualitos. Y vamos a tener alumnos que sean malísimos para redactar, pero buenísimos para hacer actividades físicas. Entonces hay que sacarle provecho a eso y que ellos reconozcan sus virtudes, las propias y las de sus compañeros. Y en este ámbito tecnológico, el aprendizaje basado en proyectos también tiene un enfoque en donde, pues, toma parte de estos entornos tecnológicos. Entonces, seguramente, como docentes, tenemos que estar mucho más pendientes, perdón, tenemos que estar pendientes de estas aplicaciones o habilidades tecnológicas que pueden ser demandadas por los estudiantes para aportar soluciones o acciones que beneficien a su entorno. Bueno, de manera general, esta sería la presentación y lo que me gustaría aquí es escuchar sus comentarios. Gracias, mi profe Mitar, por señalarlos un tema tan importante como es el aprendizaje basado en proyectos. Aquí hay algunas preguntas de algunos de los participantes que nos acompañan en la sala. Voy. Y quisiera entonces que nos orientaras un poco o resolvieras algunas de ellas. Dice por ejemplo, una que relaciona si la hay entre aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Muy bien. Son dos conceptos netamente relacionados, pero la manera más fácil de diferenciarlos es que el aprendizaje basado en proyectos no es un proceso tan corto. ¿Okay? Es mucho más amplio que el aprendizaje basado en problemas en cuestión de temporalidad, porque en cuestión de importancias ambos ejecutan o demandan habilidades pedagógicas sumamente importantes. ¿Ok? Entonces, en cuestión de temporalidad es la diferencia. El aprendizaje basado en proyectos probablemente nos lleve todo el curso escolar. Digo, si así está nuestra planeación. O a lo mejor un semestre. ¿Ok? El aprendizaje basado en problemas es de manera concreta en este momento cómo lo resolvemos. ¿Que tiene sumas bondades? Claro que sí. Por supuesto que benefician. Incluso se trabaja con la combinación de ambos, que eso sería mucho más rico. Ok, otra vez dice, ¿se debería proponer los temas para indagar a los niños o el tema también surge en situaciones expuestas espontáneamente dentro del aula? Miren, la teoría dice que el reconocimiento de las situaciones parte de la visión de los niños, ¿ok? Pero es una realidad. Estando en una institución donde tenemos que seguir ciertas reglas, a veces los profesores nos tenemos que ver en la necesidad de orientar estas percepciones de los estudiantes.
La teoría, repito, nos dice que las inquietudes deben partir de lo que el alumno ve, de lo que el alumno cree que es problemático, de lo que el alumno siente que hay que atender. Pero imagínense que el alumno diga, pues yo quiero hacer una librería para todo el pueblo. Entonces, tu director te dice, no podemos hacer eso. Entonces, hay que orientar un poco o redirigir estas intenciones de los alumnos con lo que sí podemos hacer. Porque, ojo, otra cosa importante que me olvidé mencionar. Estos proyectos nunca deberían generar la frustración en los estudiantes. O sea, tiene que haber un logro para ellos y tienen que sentir que están resolviendo una situación y hacerlo. O sea, les decía, no es una situación ficticia. Ellos tienen que salir orgullosos de que resolví que nadie tire basura en esta cuadra o en este metro de espacio, ¿no? O sea, tiene que ser real. Ok, mi profe Omita dice aquí también, Lilian, las zonas complejas donde hay pandillas, pobreza, familias vinculadas a situaciones como delincuencia, venta de drogas, etcétera, ¿cómo llega el docente a las familias o al estudiante cuando hay conflictos de intereses? Miren, les voy a contar, bueno, esta pregunta es como que muy independiente del aprendizaje basado en proyectos, pero me gustaría responderla. La Universidad Autónoma de Yucatán, hablando como respuesta a esta pregunta, tiene una célula de la universidad que se creó en una zona de altísimo riesgo de vandalismo, ¿ok? Se llama San José Tecó. Bueno, en esta zona es una de las zonas, bueno, era una de las zonas más marginadas, violentas, inseguras. Y cuando se genera este espacio, la verdad es que la universidad apostó a esta idea de entender que por qué ellos no merecen una buena escuela, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera premisa, ¿no? Y entonces, como que partiendo de esta idea de Malala, pues la educación tiene que resolver muchos problemas. Entonces se arriesgó. Se generó un espacio académico que es una preparatoria, donde lo primero que se hizo fue sensibilizar a la comunidad que si cuidaban la escuela, la comunidad iba a estar mejor. Entonces, obviamente, no es algo como que despertemos hoy y mañana ya la sociedad quiere la escuela y no fue tan sencillo. Pero se les hizo partícipes de todo el proceso de creación de la escuela, desde el diseño, desde quienes iban a cuidar. Entonces, los papás que circundaban la escuela empezaron a sentirse, hagan de cuenta, como los policías de la zona, ¿no? ¿Cuál fue el cambio? Uno, se ha logrado disminuir, no sé, en un 80, 85%, si no es que más, en los actos vandálicos que se dan en la zona. Dos, la universidad tiene muchísimas sedes, pero esa, el día de hoy, es la joya de la corona. Es la institución más limpia, que además tiene responsabilidad social, y todos cooperan en esta circunstancia de entender que hay que cuidar lo que nos han dado. Hemos tenido egresados que son, una regla es que los estudiantes que están ahí tienen que estar en situación de marginación económica o social, ¿no? Entonces, los egresados han sido los mejores estudiantes que han competido con las grandes potencias escolares de aquí de Yucatán. Entonces, como han notado un beneficio, la dinámica en esta zona que originalmente era peligrosa o complicada ha cambiado muchísimo. De hecho, es una de las zonas en este momento pues más seguras, más limpias, que tienen una atención por parte de la sociedad y de las instituciones gubernamentales. Entonces, sí hay una manera de hacerlo, pero demanda muchísimo tiempo y demanda muchísimas concesiones entre la sociedad y los académicos. O sea, sí, el académico no es que venga el maestro Omar y que está aquí, no. Eres parte del equipo con ellos. Y es aterrizar que, bueno, ellos te están dando tu espacio académico y tú les estás dando tu sabiduría. Entonces, ¿de qué manera hacemos equipo? Y así ha funcionado. Así que sí se puede, pero es un proceso muy espinoso. La realidad es que es así. Si leen en algún lado que es súper bonito, no es tan bonito. Los beneficios son preciosos cuando ya han pasado los años, eso sí. Ok. Dice Lady, ¿qué proyectos pueden trabajar con un niño de 3 años o con población tan pequeña y que tenga autismo o que tengan Okay. alguna diversidad funcional? ¿De 3 años me dijiste? Sí, 3 años, dice. Bueno, esto es como que preescolar, primeros grados, ¿no? Sí, primera infancia más o Miren, menos.
Ahora hace, ¿qué será? 2 meses estábamos terminando un taller justo de ABP para educadoras de preescolar. Punto y aparte, hago este paréntesis para explicar que en educación preescolar hemos notado en estos talleres que son los profesores a los que más les cuesta interactuar con las tecnologías. Que ese es un rollazo ahorita que estamos en situación de contingencia. Y se entiende porque obviamente en educación preescolar pues hay que estar pues con el niño en esta dinámica social de interacción de materiales, de tocar, aprender y vincularse con él. Pero evidentemente no podemos hacerlo ahora. Punto. Y entonces regresamos al tema. Partiendo de estas carencias que a veces tienen muchos profesores de educación preescolar, se han planteado estas realidades de lo que pueden hacer en casa. Por ejemplo, estos inicios del preconteo o de la manipulación o de la dactilaridad, evidentemente no van a jugar con las cosas que tenemos en el aula porque pues no están en el aula, ¿no? Pero en el caso de los niños autistas particularmente, se han generado estrategias donde los papás, primero preguntamos con los papás, bueno, ¿con qué cuentas en tu casa? No, pues que cuento con 1 kilo de frijoles y que cuento con botellas, ¿no? Pensando en una situación vulnerable, muy vulnerable, que tienen los mínimos recursos, ¿no? Y les decíamos, bueno, ¿tienes botellas y tienes frijoles? De entrada podemos hacer estas canastas o cubos donde el alumno puede meter las manos y estas expresiones sensoriales, ¿no? Un niño autista tiene que pasar por esos procesos sensoriales. 2, ¿qué comes en tu casa? No, pues solo nos alcanza para comer a lo mejor 2 naranjas, 2 manzanas, perfecto. Con esas 2 piezas, el alumno tiene que aprender que para qué sirve la manzana, quiénes pueden comer manzanas, no, estos aprendizajes en chiquito. Y ¿quién puede usar el cuchillo para cortar la manzana? Ah, no, pues solo mamá. Entonces, ¿el cuchillo lo puedes usar tú? No, porque soy chiquito, ¿no? O sea, todos estos aprendizajes es desde lo que tienen en casa. En este momento ha funcionado perfecto esto del aprendizaje basado en proyectos, justo porque hemos tomado los recursos familiares tratando de, bueno, obvio, economizar y entender que en esta situación de pandemia lo que menos tenemos son recursos económicos para comprar el tangram y los cubos lúdicos, que definitivamente es complicado, ¿no? No es tan sencillo, no es tan fácil para los papás adquirir estos productos. Así que si hay actividades, sobre todo en los primeros años de preescolar, tienen que ver con la cuestión sensoriomotriz. Bueno, dice aquí Diana, ¿puede haber un equilibrio entre las clases tradicionales y el ABP, ya que es complejo romper totalmente con esta educación tradicional? Miren, ¿puede haber un equilibrio? Debería haber un equilibrio, por supuesto que sí. Yo soy de los profesores que defienden las ideas clásicas de la educación, pero también entiendo que tenemos que cambiar la mentalidad y adecuarnos a estas nuevas realidades pedagógicas. Es un poco complejo porque a veces muchas de estas enseñanzas que hemos aprendido como docentes o en la escuela de profesores, pues fomentan siempre la educación tradicional. Aunque cacareemos que vamos a ser súper innovadores, la realidad es que siempre caemos en muchos de los ámbitos de la educación tradicional, ¿no? Ahora, si tenemos generaciones que han sido exitosas a través de la educación tradicional, entonces algo bueno hemos hecho a través de la educación tradicional. O sea, no todo ha sido malo. Yo creo que el punto positivo tendría que ser que, ok, voy a ser el profesor que va a guiar en el aula, pero entonces a través, por ejemplo, de la metodología basada en proyectos, que no es la panacea de todos los males, ni es la única metodología, ¿eh? Ojo. Pero puedo nutrir o generar a través de mi educación tradicional preguntas generadoras que le permitan al estudiante darse cuenta de una realidad en la que pueden interactuar. Y a lo mejor, como parte de mi educación tradicional, tengo que llevar mi currícula como tal. Pero un proyecto integrador que sume, no, pues lo que aprendiste en matemáticas, lo que aprendiste en naturales y tal, como para cerrar. Complicado, por supuesto que sí es, porque esto demanda para el docente muchísimo tiempo y muchísimo desgaste físico, por supuesto que sí. Yo creo que en esos entornos, bueno, ya sabrán los que ya están dando clase, que ha sido muy desgastante. Y en aprendizaje basado en proyectos, pues implica como el doble de esfuerzo, porque hay que estar pendiente de todo. Pero sí, yo sí creo que la educación tradicional tendría que doblar un poquito el brazo para dar paso a nuevas estrategias de educación donde
aprendamos que nuestro ego como docente no es superior a la experiencia que trae el alumno. Precisamente en relación a lo que estabas diciendo aquí, María del Mar pregunta, ¿cómo implementar la metodología de aprendizaje basado en proyectos en el plano de la virtualidad y en tiempos de pandemia? Pues mire, lo voy a poner en educación básica, porque aquí tengo un montón de ejemplos. En educación básica, la primera crisis que tuvimos todos los docentes, y supongo que en Colombia también pasó lo mismo, es que cuando entramos en esta situación de contingencia, nos dimos cuenta que no todos los alumnos tienen un equipo de cómputo. O no todos los papás tienen las posibilidades de comprar el celular más simple para poder llevar a cabo las clases. Aquí en México se instaló, bueno, una iniciativa donde dábamos clases por televisión, que ha sido muy criticada, pero en realidad, viéndolo desde fuera, ha sido un éxito. Desde José Vasconcelos, que se hizo esta intención por educar a través de, pues, de libros y que se difundían para todos. Este es, creo que el mayor esfuerzo que ha hecho la educación en México por educar a todos de manera igualitaria. Bueno, punto y aparte, nos topábamos con esta idea de que no todos podían tener, pues, un celular, una computadora. ¿Cómo hicieron algunos profesores? Porque no todos. Pues uno, habían profesores que en este ámbito de virtualidad, hagan de cuenta, llegaban a unas casas y literal, profesores compartiendo el internet de su celular, justo para brindar, oye, que vamos a investigar, bueno, vamos a investigar, pero tú lo vas a investigar, yo quiero que tú lo hagas. Y obviamente la sanitización de los equipos, o sea, todo lo que yo les cuento tiene que ver con esta limpieza previa que se hace y el cuidado y la mascarilla y todo esto, ¿no? Entonces sí, se brindaba estos espacios donde el profesor llegaba a las escuelas o a las comunidades, por ejemplo, y a ver, tú búscalo, quiero que tú lo aprendas a hacer. Y mañana vengo para corroborar que lo pudiste hacer, ¿no? Eso es cuando el profesor interactuaba. Cuando sí había la bondad de que en familia hubiera una computadora o un equipo de un celular para poder interactuar, la chamba del profesor estribaba en buscar estas aplicaciones gratuitas, porque, ojo, de repente hay aplicaciones maravillosas, pero tienen costo. Y si estamos diciendo que no tienen para comprar un equipo de cómputo, la chamba del docente es buscar estos entornos virtuales gratuitos donde el alumno pueda interactuar de manera intuitiva. Porque, ojo, aquí en esta virtualidad no solo educamos al alumno, tenemos que quitarle el miedo al papá de que el alumno va a estar vinculándose con la virtualidad o con otras redes. Entonces, no sé si les ha pasado, pero la realidad es que estamos haciendo una doble educación. Estamos enseñando a los alumnos de educación básica y además tenemos el grupo de WhatsApp donde estamos dando clase a los papás. Entonces, es una demanda sumamente desgastante. Entonces, el punto es entender que en esta virtualidad tenemos que brindarles espacios intuitivos, gratuitos y aplicaciones concretas para que el aprendizaje sea certero. Me comentaba, cuando empezamos esto de la pandemia, pues realmente pues todos empezamos con muchos tropezones. Y una de las primeras estrategias que se hicieron era grabar videos para dar la clase. Y yo les decía a los profesores, a ver, honestamente, ¿quién se sienta de ustedes a tomar una clase de 3 horas grabadas? Nadie. Y menos un niño. El tiempo de atención de un niño de educación básica, bueno, yo agradezco que ustedes ya me prestaron mucha atención, pero en un niño de educación básica es 10, 15 minutos y párale de contar. Y estamos exagerando. Entonces, tiene que hacer una actividad muy concreta, súper chiquita, que le brinde un resultado concreto en ese momento. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, a mis profesores yo les enseñaba que a través de varias aplicaciones podíamos generar recursos académicos atractivos para los alumnos. Por ejemplo, una que usamos muchísimo fue la generación de ficheros de cuentos en Canva, en la aplicación Canva. Entonces, hagan de cuenta, le contábamos un párrafo de la historia, lo planteábamos bien bonito en estos ficheros o en estas plantillas de Canva y lo mandábamos al grupo de las mamás para que lo lean con sus hijos. Entonces, la pregunta era certera. Por ejemplo, si estábamos hablando de Caperucita Roja, por decir un cuento X, venía la pregunta, ¿qué crees que debió haber hecho Caperucita? Entonces, la virtualidad empezaba en que manden sus audios. Entonces, la mamá le preguntaba al niño, ¿qué crees que debió haber hecho Caperucita? Y mandaban los audios, ¿no? Entonces, el profesor decía, bueno, sí participó Pepito, Juanito, Carlitos. Y la siguiente pregunta, ¿cómo crees que con tu respuesta se hubiera resuelto el problema? Y volvían a grabar un audio. Entonces,
permitíamos que el papá tuviera esta seguridad de que esta comunicación virtual era sana. Estoy diciendo de una de tantas estrategias, ¿no? Porque hicimos un montón. No sé si les gustó ahí Sí, la sí, sí, respuesta. sí. Ok, aquí hay otras como para ir cerrando. Dice Jessica, ¿cómo adecuamos el aprendizaje a la necesidad y personalidad de cada alumno? Bueno, ese es un retote. A ver, todos los que hemos llevado teorías pedagógicas nos dicen que tenemos que centrarnos en las necesidades de los estudiantes, pero ojo, en educación básica, no sé ahí, pero aquí tenemos 35, 45 alumnos. Y entonces, a menos que seamos Dios Todopoderoso y tengamos 35, 45 cerebros para entender a nuestros 35 y 45 alumnos con sus 35 y respectivos papás, pues no es tarea fácil, ¿ok? Yo siempre les digo a mis alumnos que si tenemos 5 días a la semana, bueno, al menos a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Un día tiene que ser actividades netamente auditivas, para los que sean auditivos disfruten la clase. Otro día tiene que ser con actividades netamente visuales, para que aquellos que son visuales disfruten la clase. Como que dándoles el espacio a todos, ¿no? Y así las habilidades kinésicas o kinestésicas. O sea, tratar de tener varias. Entonces, pues vamos, esa es una de las estrategias, ¿no? Y atender específicamente, una de las virtudes de los docentes es que tenemos un corazón enorme y un entendimiento de muchísimas realidades. Entonces, fijarnos en las necesidades de cada alumno, pues demanda muchísimo tiempo y desgaste físico. Pero de alguna manera estamos entrenados o estamos siendo entrenados para ver la problemática que cada alumno presenta. Y otra cosa, entender que no somos todólogos. Eso es una realidad. Aunque esta situación de contingencia nos demanda ser técnicos en producción de videos, técnicos en audio y además expositores y además creadores de materiales, o sea, no somos todólogos. Hay que asumir que a veces requerimos ayuda. Y en el caso de las necesidades educativas especiales que puedan tener nuestros alumnos, no somos psicólogos todos. Algunos le medio entendemos al comportamiento humano, pero no todos. Y hay que asumir que zapatero a tus zapatos. Si notamos una situación en la que requerimos el apoyo pues, de algún otro profesional, fuera egos y arriba la cooperación. Ok, dice María Angélica Yasso, por los ciclos escolares, ¿cómo se podría organizar el ABP en preescolar, primaria y bachillerato? Miren, en el caso de primaria, esa es una recomendación personal, ¿no? Porque me ha dado resultado, pero pues ya cada uno decidirá. En preescolar, perdón, yo siempre les decía a los profesores, bueno, siempre les digo a los profesores que la temporalidad para realizar los proyectos de ABP debería ser como de un mes, porque el alumno se aburre a lo mucho. Entonces, como que la planeación, desarrollo, presentación del proyecto debe durarte un mes. Fin. En el caso de primaria, todavía nos podemos dar el lujo de avanzar un poquito más de tiempo. A lo mejor un semestre o incluso todo el año. En el caso de secundaria, pues obviamente la exigencia en los proyectos es más amplia y demanda mayores habilidades, tiempo y compromiso por parte de los estudiantes. En consecuencia, se pueden hacer proyectos mucho más complejos que demandan muchísimo mayor tiempo. Entonces vamos a estar a lo mejor un año completo realizando el proyecto, ¿no? Lo mismo sucede para bachillerato, pero ojo, en bachillerato hay una experiencia bien padre porque los alumnos que están en primer grado pueden cargar con su proyecto incluso para el segundo grado y darle continuidad. Entonces, estos proyectos siempre pueden ser complejos o sencillos en la medida que ustedes quieran. El punto es no perder la brújula y tener la atención a esos detalles en donde el profesor dejó de ser el gran actor principal. Yo siempre les pongo esta analogía. ¿Ustedes se acuerdan de la cara del director de la película Titanic? No, ¿Sí? pero sí se acuerdan de Kate Winslet y de Leonardo DiCaprio. Entonces, el director y productor, eso es nuestra labor como docentes. Nosotros dirigimos y producimos la película, pero el actor principal siempre va a ser el alumno. Y aquí, Okay. de nuestro éxito depende que se lleven el Oscar. Aquí el profe César está pidiendo la palabra, que Sí, no adelante. sé si... Sí, buenas tardes. Días todavía. Un agradecimiento muy especial a mi compañero exponente Alex de Yucatán. Gracias. Muy pertinente
su discurso. Hubo una pregunta que hicieron hace poco que decía una compañera que cómo se podría implementar los proyectos pedagógicos en este tiempo de pandemia. Entonces, yo estuve leyendo un documento de Díaz Barriga y él decía que hay que aprovechar los momentos, las realidades. Es decir, en este momento de pandemia, si se aprovecha esas realidades, se podría enseñar matemática, estadística, tablas de doble entrada, diagramas de puntos, diagramas de barras, diagramas circulares, haciendo un análisis de todo lo que está sucediendo a nivel mundial o local, regional. También se puede enseñar textos narrativos, textos informativos, en donde como las vallas publicitarias, el mensaje, el afiche, todos los textos informativos, de tal manera que circule un buen ambiente para la prevención y minimización del virus por medio de textos informativos. Es decir, es extraer la realidad, es a partir de esa realidad sacar, como dice Díaz Barriga, sacar el máximo de lo que se pueda hacer para que se pueda dar a una solución, como decía el exponente, señor Alex, a una problemática que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una problemática como docente en institución educativa donde yo estoy, mis estudiantes están mal en matemáticas, en el pensamiento numérico, esos proyectos pedagógicos tienen que ir pensados a que esa problemática de pensamiento numérico se logre ayudar a ellos por medio de sus realidades, por medio de sus intereses, y al final se hace una evaluación de eso que ellos han propuesto. No es propuesto por mí, soy una guía, que al final se va a hacer un balance en donde ellos digan qué se hizo, qué no se hizo, qué nos hizo falta, y tratar de involucrar a toda una comunidad. Nosotros también lo hicimos por medio de un proyecto pedagógico pedagógico con lácteos, y también con los intereses de los niños por los insectos. Entonces ahí nos dimos cuenta que ellos jugaban con los cucarrones. Entonces, a partir de eso se fue comenzando a consolidar ese proyecto pedagógico, y después se hizo inclusive, se nos facilitaron también unos videos para un concurso de Soy Millonario, y ahí se hacía por medio de esos intereses, se sacaba, se iba trabajando para todos los grados, y se trabajaba anatomía, naturales o interdisciplinario. Gracias, le agradezco mucho su valioso aporte, y que nos sirva mucho para nuestra vida profesional. Muchísimas gracias, profesor. Fíjese que ahora que lo mencionaba, viene a mi mente una profesora, Patricia Alegría. Ella es profesora, bueno, no sé si hay talleres en secundaria, o cómo se llama el taller, ¿no? Pero aquí hay talleres para electricidad, mecánica. Un taller específico es corte y confección. Evidentemente es un taller que tienes que estar en la presencialidad para poder hacer mucho de estas actividades o dinámicas académicas. Justo cuando cae la pandemia, pues la profesora estaba en shock porque no sabía cómo iba a dar el taller, y entonces empieza a hacer, bueno, con el TikTok, clips de video para tipos de puntadas, ¿no? Como que en lo que veía que iba a hacer. Un éxito total. De hecho, la mujer ya tiene su canal en YouTube, y además empezaron a hacer o sea, el proyecto de los alumnos fue investigar cuáles son las telas con las que se pueden desarrollar cubrebocas que realmente protejan, estos cubrebocas tricapa. Ojo, además tuvieron que hacer una investigación fundamentada con todo este rollito de las telas y las texturas y todo esto. Además, crearon cubrebocas que te permiten hablar perfectamente sin que se escuche la voz engolada, ¿no? Entonces, vamos, la cuestión de física y medidas y todo esto estuvo perfectamente controlada. Entonces, ellas tenían que hacer como que un patrón perfecto para que los cubrebocas quedaran
con una separación de los labios para permitir, uno, la respiración y dos, la claridad al hablar. Entonces, vamos, no han patentado el cubrebocas como tal, pero todas sus alumnas que viven en distintas comunidades se volvieron emprendedoras, por llamarlo de alguna manera, de sus comunidades. Esto surgió a través de una necesidad académica, de una actualización o de un entendimiento de la realidad que estábamos viviendo, justo para aportar conocimiento para los alumnos. Muy bien, no sé si alguien de los presentes quisiera señalar algo para ir cerrando nuestra conferencia del día de hoy o si damos ahí por... Mi profe Cecita, Nubia. Señora, mi propia Nubia. En primer lugar, profesor Alex, muy interesante, un lenguaje muy apropiado, porque en ocasiones México y Colombia tienen algunos términos que son diferentes. Y en segundo lugar, una temática muy real de lo que está ocurriendo en el planeta y en cada uno de nuestros territorios, de nuestros países. Gracias, estaremos atentos desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica, que ya hay algunas preguntas que nos están ya aquí maquinando para ver de qué manera esos proyectos los podemos convertir en realidad al interior de nuestra universidad o de comunidades que giran alrededor de la universidad, cercanas y lejanas, porque tenemos estudiantes de los que nos están acompañando de diferentes lugares del país, porque la Facultad de Estudios a Distancia y este programa de Educación Básica Primaria y la licenciatura en Educación Básica con énfasis está en diferentes lugares del territorio. Observé estudiantes de Yopal, Casanare, observé un estudiante de Acacías, de Bogotá, de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Tunja. Entonces, esto es muy motivante y agradecerle su paciencia al inicio de nuestra charla, porque en ocasiones los sistemas, nuestras herramientas virtuales no nos dan, pero afortunadamente lo logramos. Entonces, un agradecimiento. Estamos aquí también desde Colombia, desde esta universidad, con el profe César, interactuando porque el tema fue tan interesante que creo que va a haber otra solicitud para una segunda conferencia o un seminario corto o, bueno, un intercambio, un convenio, no sé, profe César, que están aquí maquinando muchas cosas. Por favor. Claro que todos sí. veo unos rostros de estudiantes y de los participantes diciendo sí, eso es cierto, sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, primero que nada. Fuerte abrazo, y aquí continuamos, porque creo que no lo van a dejar ir tan fácil. No hay problema, aquí estamos. No, para empezar, pues entendemos que estas situaciones de virtualidad a todos nos han complicado la existencia, así que nada que disculpar, por el contrario, vuelvo a agradecer la invitación que el profesor César ha tenido conmigo, pues independientemente de la admiración y enorme afecto que le tengo, pues hay este interés porque nuestros estudiantes siempre tengan pues la visión del otro mundo, que no es solo lo que nuestro entorno, ¿no? Está padrísimo entender que podemos cooperar y establecer lazos de colaboración donde, fuera de los títulos nobiliarios que a veces nos aportamos, creo que está padre ser humildes y entender que nos podemos ayudar un montón y generar pues estos espacios colaborativos de interpretación y análisis que incluso como habilidad cultural nos permiten entender nuevas realidades o maneras de apropiarse de la actividad académica. Bueno, profe Omar, muchísimas gracias, como le mencionó la doctora Nubia, profe César, y pues leyendo aquí el chat, muchos de los participantes agradecen por esta conferencia tan pertinente, agradecen porque realmente la conferencia fue enfocada a esas experiencias prácticas, que es lo que necesitan pues, nuestros maestros también entender estas realidades. Como conclusión se puede decir que los aprendizajes basados en proyectos generan un proceso de creación, un proceso de formación y un proceso de evaluación.
que realmente estos proyectos, aunque suenen, digamos que a veces las actividades didácticas y dinámicas que realiza el maestro se ven fáciles, pero no, es un ejercicio de arduo trabajo, como mencionaba, y ese ejemplo que nos dio del director es básicamente eso. El maestro tiene que hacer todos estos ejercicios de aprendizaje donde tiene que buscar muchas estrategias y metodologías. Y claramente para después de que salgamos de toda esta contingencia mundial, los docentes van a tener muchas más estrategias y herramientas para poder apoyar a sus estudiantes de manera presencial y directa. Agradecemos a los 250 participantes que estuvieron el día de hoy, entre ellos docentes de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación, docentes de otros programas, estudiantes de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas y Español, y Humanidades, perdón, los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica Primaria, agradecerles por todo esta oportuna charla y como decía la profe Nubio, pues que se pueda generar otros espacios de participación interinstitucional y pues en este caso a nivel internacional. También pues mencionar que estas prácticas pedagógicas del maestro no solo le permiten el uso de las herramientas pedagógicas, sino que también les permiten buscar otras alternativas. Y como lo mencionaba en uno de los ejemplos, los estudiantes con diversidad funcional. Es un trabajo que claramente es un poco de tiempo, que digamos que demanda más tiempo del maestro y la persona que esté acompañando, pero es algo que al final de cuentas va a traer muchos resultados. Y ustedes como futuros maestros, quienes están en la reunión, los estudiantes de los diferentes semestres, sepan que son un aporte para la comunidad y pensar en el estudiante que tiene aprendizajes diferentes, sin tener ninguna diversidad funcional, que todos aprendemos de manera diferente y que desde allí es donde vienen nuestras prácticas pedagógicas. Pues me gustaría cerrar rapidito con esto de este mensaje, ¿no? Más allá del título nobiliario académico, que a todos nos ha costado mucho, yo creo que en esta visión de aprender está la humildad de entender que no somos dueños de toda la palabra académica, 1, y 2, que debemos darnos la oportunidad de nutrirnos de la experiencia del alumno, pero realmente aceptarla con humildad, con muchísimo respeto y sobre todo con muchísima madurez para aprender con ellos y crear con ellos entornos de aprendizaje mucho más ricos, donde seguramente el que más aprende sea el profesor. Profe Omar, muchas gracias. Entonces, yo creo que la universidad queda con un bagaje muy grande sobre el tema, cumplimos el objetivo. En los comentarios definitivamente evidenciamos que los estudiantes están satisfechos, están pidiendo más tiempo, pero pues en efecto nosotros también tenemos acá ya una agenda de otras actividades, entonces pienso que en este momento damos por terminada la reunión. Profe Omar, mil gracias, Dios lo bendiga de verdad por esa generosidad al inicio de nuestra actividad y durante el desarrollo de la misma. Entonces, chicos, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y chicos, cada uno a su sesión de trabajo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias. También que la grabación estará en el canal de YouTube del programa para que por favor se suscriban y puedan verlo las veces que sea necesario dentro de este ejercicio formativo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, mi Omitar. Gracias, muchas gracias.